trabajando con otras pantallas. Ah, bueno, Aldo, hola, te saludo entonces. Pensé que todavía no estabas. Está de No, pero estoy incógnito. preparando la charla que tengo ahora a las 6, así que estoy medio en llamas. Bueno, Bueno, está ingresando gente. Sí, tratemos de extenderlo un poco porque como empezamos un toque tarde. Tenemos media hora más, ¿no, Juan? Sí, lo que quieran. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas hola. tardes. Por favor, si pueden mantener apagados los micrófonos. Sí. Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por participar de esta actividad desde la plataforma de Zoom de MACBA. Por favor, si pueden mantener durante la charla los micrófonos apagados. Me voy a presentar en primer lugar, soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. Las preguntas las pueden ir realizando mediante el chat y las podemos ir respondiendo, y si no, al final va a haber unos minutos también para responder preguntas. La licenciada Laura Casanovas, quien es la que va a dar la charla hoy, ofreció generosamente 2 escritos de su autoría que van a ser enviados vía correo electrónico al finalizar las 4 clases. Los títulos de dichos trabajos son Dinamismo y expansión de las artes visuales desde 1983 a 2018, forma parte del catálogo digital de la muestra Democracia en Obra que se realizó en el 2018 en el CCK, y el segundo texto es el texto curatorial de la exhibición que actualmente está en el museo, en el primer subsuelo del museo, del artista argentino Miguel Ángel Giovanetti, de la cual Laura es la curadora. Voy a leer un breve currículum de Laura para poder comenzar la clase. Laura Casanovas es licenciada en Artes, en Orientación en Artes Plásticas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y periodista egresada de la Escuela Superior de Periodismo. Trabajó en el diario La Nación durante 15 años, especializándose en temas de cultura, arte y educación. Fue responsable de prensa del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, escribe crítica de arte en Revista de Cultura Eñe y en la sección Cultura del diario Clarín y en el sitio bilingüe Arte al Día. Ha realizado trabajos de investigación y curaduría en artes visuales para instituciones públicas y privadas. Participó en la producción de proyectos artísticos para el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. Bueno, bienvenida Laura. Gracias. ¿Me escuchan todos? Sí, vamos a... Bueno, un gusto saludarlos, un gusto compartir este curso y estos 4 encuentros con todos ustedes. Gracias por el interés en este curso. Un poco la idea va a ser recorrer en 4 clases una de las tantas posibles perspectivas que uno puede plantearse al escribir crítica de arte. En este caso, quiero agradecer, antes de seguir, quiero agradecer muy especialmente al Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que me convocó para hacer este curso, a su fundador y presidente Aldo Rubino, y a la coordinadora licenciada Jorgelina Girotti. Gracias por esta propuesta. Les contaba, la idea de esta propuesta, a través de un recorrido de 4 clases, va a ser pensar la crítica de arte desde el lugar de los métodos y las teorías del arte que los historiadores han empleado para pensar la creación artística.
Esto es lo que se conoce como historiografía del arte. Una crítica de arte se puede abordar desde distintas perspectivas y de distintos campos del conocimiento. Yo soy historiadora del arte y por lo tanto la perspectiva historiográfica, las teorías y los métodos para pensar en la historia del arte es algo a lo que recurro con absoluta frecuencia. De todas formas, la historiografía del arte en Occidente es un campo vastísimo de conocimientos. Nosotros solo vamos a hacer un recorrido por algunas de estas teorías y métodos de análisis, que un poco, cuando tuve que seleccionarlo de la cantidad de teorías y métodos que hay, un poco la decisión fue acercarles algunas que permitieran pensar algunas de las obras de la riquísima colección que tiene el Museo MACBA, tanto de artistas argentinos como de diversas partes del mundo. Hacia la última clase, lo que voy a hacer es un poco acercarles cómo yo abordo en esta contemporaneidad la crítica de arte cuando me enfrento a las obras, a una exposición, que en realidad la crítica de arte contemporánea hoy abreva y toma en muchísimos campos del conocimiento. Yo misma, por ejemplo, recurro mucho a la literatura, es un área en la cual me siento muy cómoda también, pero bueno, eso va a ser llegando a la cuarta clase. A partir de ahora, en esta primera clase, vamos a tratar a dos autores. Este breve recorrido introductorio arranca en el Renacimiento, y va a terminar en la contemporaneidad. Hoy vamos a ver un artista, justamente un teórico activo en el Renacimiento. Yo ahora, si les parece bien, voy a abrir un PowerPoint para compartir con ustedes algunas de las líneas, algunos de los conceptos. Uno es Giorgio Vasari, artista, arquitecto y pintor del Renacimiento, y el segundo que vamos a ver en la clase de hoy es la teoría de un historiador del arte suizo, Böllflin, ya del siglo XX, pero un poco Böllflin nos va a servir como contrapunto con Vasari para ver cómo unos siglos después ya la concepción de lo que se entiende por el arte, los métodos, son muy distintos. Es un salto temporal alto entre Vasari y Böllflin, hubo muchos otros, pero bueno, como les dije, tomé algunos conceptos y pensadores que nos van a permitir acercarnos también de una forma interesante a la rica colección del Museo MACBA. Así que si Jorgelina puede, ya compartiríamos la pantalla para... Ya podés hacerlo, Laura. Sí, sí. ¿La puedo? Sí, bueno. sí. Y aguárdenme un segundito nada más. Ahí. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Como les decía, la historiografía del arte occidental es muy vasta, y quiero que retengan un concepto que para las próximas clases, para las dos últimas sobre todo, va a ser muy importante. En este curso sobre todo vamos a ver métodos y teorías del arte vinculados con, en general, con toda la historia del arte de Occidente, pero sepan, a lo mejor todos ya lo saben, pero si alguno no lo sabe, hay una muy rica historiografía del arte argentino. Nosotros tenemos una gran historia del arte argentino, de hecho yo celebro cómo el Museo de Arte Contemporáneo tiene unas piezas valiosísimas de arte argentino, al mismo nivel que muchos otros importantes artistas internacionales, así que aunque este punto daría para otro curso, la historiografía del arte argentino, sepan que el conocimiento historiográfico en nuestro país, la teoría, los historiadores del arte, es destacable, realmente, desde su inicio. Así que bueno, quería hacer este breve paréntesis. Bueno, como les dije, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari fue un arquitecto y un pintor del Renacimiento florentino. Es una figura muy interesante la de Vasari, por muchos motivos.
La obra más importante de él, conocida a nivel teórico, se llama, como ustedes leen ahí, Vida de pintores, escultores y arquitectos. Lo que hace Vasari inaugura en la tradición del arte de Occidente la idea de la biografía del artista. Y de alguna forma inaugura la teoría del arte, ¿no? No, todavía en la época de él no podemos hablar de que exista una disciplina de historia del arte, aún no. Lo teníamos en la Grecia clásica a Plinio el Viejo, escribiendo sobre artistas de la antigüedad, y después tenemos que esperar de alguna forma a Vasari, que se pone a pensar y a escribir sobre sus contemporáneos. Eso es muy interesante en Vasari. Él está dialogando con sus propios contemporáneos, con su propio tiempo. De alguna forma es un cronista también de su tiempo. Giorgio Vasari vivió en Florencia entre 1511 y 1574, que uno remarque Florencia y no diga Italia, por decirlo en términos amplios, no es menor. En ese momento sigue siéndolo, ¿no? Pero en ese momento era muy importante la pertenencia a una ciudad en particular. No era lo mismo ser un pintor florentino que un pintor veneciano. De hecho, hay distintas características de la pintura según la región. Y también de alguna forma a Vasari se lo ha acusado, entre comillas, de ser casi patriota, ¿no? Porque él va a establecer un canon, una historia del arte de los artistas de Florencia. Entonces, la historia biográfica que nos plantea Vasari es una historia de los artistas, escrita para los artistas también. El público al que se dirigen eran esos propios artistas. Él toma como parámetro de excelencia artística a la Grecia antigua. Esto es muy importante, porque en la historiografía del arte occidental no va a ser el único que se refiera y compare su tiempo con tiempos que considera de excelencia. En el caso de Vasari, considera que la excelencia se sitúa en el arte de la antigüedad clásica y específicamente en la Grecia antigua, vinculada con la idea de mímesis, de copia fiel de la naturaleza. Y esto es muy importante porque son conceptos que, si bien los vamos a ver sobre todo en Vasari, atraviesan la teoría y el análisis teórico en Occidente. La idea de mímesis, de copia fiel, de copia mejorada de la naturaleza, porque la mímesis implica una idealización de esa naturaleza, vinculada con la idea de una obra figurativa. En esta obra tan importante de Vasari, Vida de pintores, escultores y arquitectos, de 1568, él divide la obra en 3 períodos. Lo que él llama la infancia o el estilo giotesco, relacionado con el pintor Giotto, la época de la juventud, que él toma como ejemplo paradigmático a Masaccio, y la época de la madurez, que para él la inicia la obra de Leonardo da Vinci. Igual hay que decir que para Vasari, el artista más importante, el artista genial para él, era Miguel Ángel. Los parámetros que toma para pensar a estos artistas y sus obras son los de perfección, orden, regla, proporción, importancia del dibujo, imitación exacta de la naturaleza, todas nociones vinculadas claramente con el Renacimiento, ¿no? La importancia de la perspectiva, la importancia de la simetría, de un orden, de una regla, de un canon. Y, como ahí yo puse, Miguel Ángel lo considera que alcanzó el dominio supremo de todos estos parámetros. Incluso Vasari, que consideraba la excelencia de la antigüedad clásica, dice que Miguel Ángel, gracias a sus estatuas, incluso llegaron a ser más hermosas que las antiguas, o sea, un elogio absoluto a la obra de Miguel Ángel. Acá yo les traje rápidamente, esta es una obra, La Última Cena, de Giotto,
para que vean cómo se suceden estas tres etapas. Giotto, un artista que inicia de alguna forma los parámetros del Renacimiento, de perspectiva, de figuración, de orden, de simetría, pero bueno, un gran artista, un artista genial para ese momento, que obviamente uno cuando ve sus obras, uno puede decir, bueno, no, pero esta simetría no está tan bien lograda, esto no está tan bien resuelto, pero bueno, veníamos de esas figuras hieráticas, bizantinas, de la Edad Media, y a partir de eso y llegar a esto, no porque esto fuera mejor, simplemente plantearse cuestiones del movimiento, de simetría, de regla, era algo revolucionario para ese momento, era algo distinto. No sé si revolucionario, era algo muy distinto al anterior. Giotto se considera entonces como el gran maestro de este primer Renacimiento. Después, ya más adelante, lo tenemos a Masaccio, en esta segunda etapa que marca Vasari, de juventud, en esta historia que él hace. Ya ven, esta es una obra célebre de Masaccio, Sagrada Trinidad con la Virgen, San Juan y Donantes. Ya ven cómo el espacio perspéctico se abre, cómo hay un ilusionismo mayor. Esto es una pintura, y sin embargo nos parece que podríamos introducirnos en el espacio que él está planteando. Incluso vemos un primer plano con la figura de los donantes adelante de todo, que se nos acercan a nosotros como espectadores. Y esa bóveda de cañón, ¿no? Con ese arco, esas columnas, tomando elementos de esa antigüedad tan admirada en el Renacimiento. Acá vemos cómo esta línea que abre Giotto, de alguna forma se va perfeccionando en los términos que lo plantea Vasari, cómo se sigue en esta línea y se sigue trabajando y sigue perfeccionándose estos parámetros propios del Renacimiento. Hasta que llegamos a una obra pocos años después, si con Masaccio estábamos en 1425, poco después, hacia fines de ese siglo XV, tenemos la Última Cena de Leonardo. La traje para pensar, ¿no?, cómo partimos de esa Última Cena de Giotto y cómo llegamos a la Última Cena de Leonardo, que si bien la iconografía de la Última Cena ha sido tratada por tantos artistas, Leonardo le da como nuevos aportes a este tema tan importante de la Última Cena. Rápidamente les digo algunos: cómo agrupa a los apóstoles en distintos grupos, cómo genera movimiento y cómo sitúa la Última Cena en el momento en que Jesús anuncia que va a ser traicionado, y cómo esta Última Cena tiene toda esa conmoción, y ya ven cómo el espacio perspéctico también se amplía con esas ventanas hacia atrás, con esos techos, bueno, cómo todos estos elementos típicos del Renacimiento, tan admirados y celebrados por Vasari, se dan en estas tres etapas que él marca, señala en su obra. Entonces, vuelvo un poquito para arriba mi PowerPoint. Les voy a leer rápidamente cómo él, en esta obra, les voy a leer un par de párrafos para que vean también el estilo de Vasari, que es muy interesante, y si quieren alguna vez leerlo o volver a leerlo, es muy ameno. Yo tengo acá la parte que se refiere a la vida de Leonardo da Vinci, y Vasari empieza diciendo, en este método biográfico que él inaugura, empieza diciendo: pintor y escultor florentino, verdaderamente admirable y celestial fue Leonardo, hijo de Piero da Vinci. En la erudición y en los principios de las letras hubiera rayado a gran altura de no haber sido tan versátil e inestable, pues emprendía el aprendizaje de muchas cosas, pero luego de comenzar las abandonaba. Así, en los pocos meses que estudió aritmética, hizo tales adelantos que promovía de continuo dudas y dificultades al maestro que le enseñaba, y frecuentemente lo confundía. Sin embargo, aunque se dedicase a estudios tan variados, nunca dejó el dibujo ni el relieve, tarea que realizaba con más agrado
que ningún otro. Viendo esto y considerando la elevación de aquel talento, tomó un día a su padre alguno de los dibujos de su hijo y lo llevó a Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio se considera el maestro de Leonardo. Es extensa la biografía que describe de Leonardo Vasari, es muy amena y es casi, tiene elementos eso de cronista de su época, cuenta anécdotas de Leonardo respecto de sus comitentes, respecto de sus estudios, de sus análisis. La verdad que hoy en día uno ve, piensa cuánto tiempo pasó, y es un placer leer las biografías de los artistas de Giorgio Vasari. Y el método biográfico nunca se ha abandonado para pensar un artista. Tal vez lo podemos ver con más claridad cómo aparece el método biográfico, finalmente la biografía de un artista, sobre todo en aquellos artistas ya de una gran trayectoria, de una gran importancia, que necesariamente es importante repasar su acontecer biográfico, respecto de su carrera y de su vida. O sea, un método que llegó para quedarse desde Vasari. En este sentido, me adelanto un poquito, quisiera mencionarles a un artista fundamental, no solamente de la historia del arte argentino, sino de la historia del arte internacional, que es Julio Leparc, del cual el MACBA tiene obra. Acá yo les puse en el PowerPoint, extraje los párrafos que tiene el propio MACBA en su página web. Los invito a ingresar a la página del MACBA, porque no todos los museos tienen en línea las obras, su patrimonio. Este museo lo tiene, y en estos tiempos más que nunca es muy bueno ingresar a un museo y poder encontrarse con su patrimonio, con datos de los artistas, los tiene muy bien ordenado, así que si en algún momento tienen tiempo, el MACBA en su web tiene toda su colección, con una breve reseña biográfica de cada uno de sus artistas. En un caso como el de Julio Leparc, un artista tan importante, vinculado con el arte cinético, con el arte óptico, su biografía es inevitable, es indispensable conocerla. Algunos datos que le doy, que después ustedes pueden buscar, o vinculado con la web del MACBA, bueno, como les dije, es un artista mendocino, que nació en 1928, afortunadamente sigue creando. Quien haya podido tal vez ver la gran muestra el año pasado en el CCK, su gran retrospectiva en el CCK, lo podía ver al propio Leparc caminando y recorriendo su muestra con una vitalidad sorprendente. Y es un artista que decide irse a Francia, a París, y crea un movimiento muy importante, por sus siglas se lo conoce como el GRAV, es el Centro de Investigación en Artes Visuales, el Centre de Recherche d'Art Visuel en francés, y que desde ahí él, con otros artistas, tanto argentinos como de otras latitudes, comenzaron a indagar en experiencias cinéticas. Toda la obra de Leparc está vinculada con el movimiento del espectador, ¿no? Y el movimiento en sus propias obras, y la importancia de la luz. Son todos tópicos fundamentales para su obra. Un artista, a su vez, que muy comprometido con su tiempo, en cuanto a investigaciones en artes visuales, muy comprometidos con vicisitudes históricas, políticas y sociales de su tiempo. Todo lo que les digo justamente hace a la biografía de Leparc, e insoslayable hoy, visto en perspectiva, esta gran obra, insoslayable para poder entender y poner en contexto todo su aporte. Un artista que también en 1966 obtuvo el Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia. Justamente el MACBA tiene este acrílico sobre tela de Leparc,
de 1979. La pintura de Lepard, que indaga también en todas estas cuestiones que estamos viendo, es muy interesante, también introduce el tema del movimiento, el color. Luego de un primer periodo en blanco y negro de Lepard, él después siguió trabajando con una paleta singular propia de 14 colores. Siendo Gran Premio de Pintura de la Bienal de Venecia, con esta obra, con esta pintura en la colección de un museo argentino, es también muy interesante, porque si no, a veces solo lo asociamos a Lepard con sus móviles, con sus grandes instalaciones, pero es muy rica la trayectoria en pintura. Acá le puse otra imagen de una obra que es patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes argentino, de nuestro Museo de Bellas Artes. La obra, esta del MACBA, la pintura es de 1979, ha tenido distintas series de pintura, y esta que les puse acá, esta es una caja cinética de Lepard, es de 1970, 9 años antes de la obra que tiene el MACBA. Así que bueno, la idea de traer a Lepard era tener un artista que tiene el museo del MACBA y vincularlo con la importancia que tiene el método biográfico. Hoy en día, por supuesto, uno se acerca al método biográfico como un elemento más cuando analiza la obra de un artista. Hoy nadie hace solo emplea el método biográfico, pero ya les digo, es insoslayable, y más en artistas de larga trayectoria, como en el caso de Julio Lepard, o de tantos otros, ¿no? Por supuesto. No sé cómo estamos de tiempo. Son 1:30 pasadas. Tenemos todavía... ¿Cuánto tiempo? Tenemos 20 minutos, 25 minutos. Perfecto. Bueno. Ahora les voy a presentar al segundo teórico del que les comenté, Belflin, un suizo que vivió entre 1864 y 1945, se considera uno de los grandes historiadores del formalismo. Yo puse, él va a hablar del problema del estilo en las artes plásticas y la interpretación de la obra de arte. Acá ya estos títulos nos están dando claves de lectura de sus estudios. El problema del estilo. Le importa el estilo y le importa la interpretación de la obra de arte. Si estábamos hablando antes de métodos biográficos, de un artista cronista escribiendo sobre sus propios contemporáneos, acá estamos hablando ya de un historiador del arte. Ya para esta época claramente está establecida la historia del arte en Occidente. Bueno, por supuesto, estamos casi 3 siglos ya adelantados. En el medio, como les dije, hay un montón de teóricos y de grandes pensadores y de historiadores del arte. ¿Por qué hago este salto desde Vasari a Belflin? Porque Belflin, como les dije, es considerado el historiador del arte, gran historiador del formalismo. A Belflin le interesa, él mismo dice acá, yo lo cito, la primera tarea del historiador del arte es el análisis de la forma visible, de la forma. Así como vemos una obra, y ante todo, estamos frente a una forma visible. Esto es lo que él le interesa, en lo que le interesa de detenerse a Belflin. Por esto mismo a veces se ha dicho que se lo ha criticado de no interesarle la personalidad de los artistas, o de no interesarle los asuntos o los temas de las obras de arte. No, no es tan así. A él le interesa todo, le interesa la personalidad de los artistas, le interesan los temas, pero él dice, yo como historiador del arte, en lo que me detengo, lo que más me importa, es en la forma visible. De ahí el formalismo. Esto va a ser interesante porque, bueno, la colección del MACBA es una colección de arte abstracto, en sus diversas corrientes, del arte argentino y el arte internacional, y justamente ahí no podemos tener como primer parámetro un tema, si se quiere, importa mucho la forma es la línea, el color, etcétera, etcétera. Entonces por eso hice este salto desde Vasari hacia un historiador del arte formalista. Él dice, Belflin, que hay una evolución interna de la forma. Él habla del concepto de estilo,
Él dice que el concepto de estilo está integrado por un componente individual, ¿no?, del creador, un componente nacional, ¿no?, del contexto, de la geografía. Como decíamos antes, Vasari, por ejemplo, era un artista florentino y le importaban los artistas florentinos, y el estilo tiene un componente de época. O sea, el estilo para Belflin es eso, es el componente individual, más un componente nacional, más un componente de época. Y esto hace que la forma vaya cambiando. Y dice Belflin que le interesa presentar aquello que se encuentra por debajo de lo individual, justamente por debajo, si se quiere, de lo biográfico. Él dice lo que se encuentra por debajo de la historia de los artistas, justamente distinto del planteo de Vasari. Y dice Belflin, los grandes maestros, en tanto personalidades singulares, se acomodan por completo a la evolución general de la forma. Él dice, yo no desestimo la individualidad, justamente la singularidad de las personalidades del artista, pero hay una forma que va evolucionando, que se va modificando, y que el artista también va siguiendo eso que él llama también el espíritu de una época. Él dice que el análisis de la forma permite captar un elemento espiritual, o el elemento espiritual nuevo y particular que surge en un momento. Vieron que yo les dije al principio que Giotto en adelante, justamente, introducían algo distinto a lo anterior, ¿no?, que era esa Edad Media con figuras hieráticas, ojos grandes, rígidas, que no era ni mejor ni peor, insisto, era el arte de ese momento. Y entonces lo que dice Belflin es, el análisis de la forma permite captar un elemento espiritual nuevo y particular. Si en la Alta Edad Media teníamos rigidez en la escultura, empieza el Renacimiento, y el nuevo elemento espiritual y particular implica una pérdida de la rigidez de la escultura, movimientos, etc. Él dice, hay dos niveles, el de la forma, el del estilo. Perdón, que quiero mover algo, ahí está. El de la forma, el estilo, y el del significado, que corresponde a un cambio de sensibilidad de época. Esto es muy importante, lo que habla de cambio de sensibilidad de época. Y dice, todo se expresa en la forma en un sentido abarcativo. O sea, los elementos que antes vimos, lo individual, lo nacional, dice, en un sentido abarcativo se expresa en la forma, en esa forma visible que tenemos cuando nos paramos frente a una obra de arte. En esa forma también se está virtiendo un contenido. Y dice, no todo es posible en todos los tiempos. Las posibilidades ópticas de un tiempo difieren de otro. ¿Y esto por qué es de una enorme trascendencia? Porque entonces él va a decir, el arte de la antigüedad clásica no es mejor o peor a otros. El arte del Renacimiento no es mejor o peor que el de la Edad Media. El arte barroco no es mejor ni peor que el del Renacimiento. Es lo que se dice que le introduce un relativismo novedoso para la época, porque si no, siempre se estaba comparando un periodo con otro. Entonces siempre parecía que el Renacimiento era mejor y más evolucionado que la Edad Media. No. La Edad Media tenía sus posibilidades ópticas, el Renacimiento tuvo las suyas, el Barroco las suyas, y así sucesivamente. Nosotros como contemporáneos tenemos determinadas posibilidades ópticas, de ver algunas cosas y de otras no, y en función de eso es el arte de cada tiempo. Por eso dice, los estilos no deben compararse, sino que hay que considerarlos en sí mismos. Lo que puede parecer rígido en un momento, no lo fue para sus contemporáneos. Entonces, la consecuencia de lo que plantea muy importante Belflin es que hay que estudiar todas las formas artísticas valorándolas en sí mismas y eliminar el prejuicio de la superioridad, por ejemplo, del estilo naturalista en relación a un estilo no naturalista,
dice, plantear, comparar en esos términos es un prejuicio. Y es muy importante esto, es muy importante para toda la historia del arte, es muy importante para cuando, por ejemplo, veamos la clase próxima, que yo me voy a referir a un artista como Paternosto, y en relación a otro método, como Paternosto y las vanguardias argentinas o vanguardias internacionales, cómo miraron, por ejemplo, al arte precolombino americano, cómo miraron al arte africano. Así que Belflin diciendo, cada tiempo tiene sus posibilidades ópticas, cada momento hay que analizarlo, estudiarlo y apreciarlo en sí mismo sin comparar, es fundamental para la historia del arte. Y él dice, para quienes lo criticaban, de que su método, que a él no le interesaba lo biográfico, él dice no, lo ideal para mí, dice Belflin, sería un equilibrio entre historia de los artistas e historia del arte. Pero dice, lo importante es buscar la personalidad de los artistas en sus obras. Esto también es muy importante. Voy a decir esto rápido, lo que sigue para, esperen un segundito, para ya ir a las obras que quiero ver con ustedes. Hay otra gran obra de Belflin que se llama Conceptos Fundamentales, de 1915, que él analiza, dice que en la historia del arte se da una polaridad entre lo clásico y lo barroco. No solamente entre el Renacimiento y el barroco, sino que se pueden pensar estos términos, lo clásico y lo barroco, en otros momentos de la historia del arte. Y que en distintos momentos de la historia del arte se produce esta polaridad, ¿no? Entre obras que le interesan más, o periodos más vinculados con lo lineal, o periodos más vinculados con lo pictórico, o periodos más vinculados con el plano, y otros más con la profundidad en el espacio, periodos que han destacado más la importancia de las formas cerradas o abiertas, la unidad o lo múltiple. Si lo piensan en términos de Renacimiento y Barroco, tenemos la forma más cerrada y lineal del Renacimiento, la forma más abierta y profunda y múltiple del Barroco, la claridad, dice, absoluta de los periodos renacentistas, o la claridad más relativa en cuanto a comprensión de los temas en periodos que él considera barroco. Dice que esta polaridad se puede pensar en distintos momentos. Para pensar Belflin, me interesó, y esta cuestión del formalismo, ¿no? de la forma visible de la obra, les traje un artista que a mí me parece de lo más interesante, que es Tomasello, artista argentino. Esta obra que están viendo en pantalla es una obra que pertenece a la colección del MACBA, se llama Atmósfera Cromoplástica, de 1970, un artista que tuve la oportunidad de conversar con él. Lo que hace Tomasello, la obra de Tomasello, digo por la cuestión del, ¿no? Hablando de líneas, de formas, de rectas, de elementos formales. Acá Tomasello se inscribe en lo que se conoce como, dentro de la abstracción, como arte concreto. El arte concreto surge por 1930, está el manifiesto de Theo van Doesburg, que justamente da nombre al concretismo, al arte concreto, surge en ese momento el término de arte concreto, y el arte concreto justamente es lo contrario de pensar un arte con un tema, con una figuración. Para el arte concreto, lo importante, no hay nada más real que la línea y el color, ¿no? Si uno puede pensar desde una idea naturalista y figurativa, que lo real son las formas figurativas del mundo, para el arte concreto no hay nada más real que la línea, que el color, eso es lo más real. Lo que le interesa a Tomasello es una articulación de formas geométricas y de colores en el plano. Yo les voy a mostrar ahora otra obra anterior a esta, y después voy a volver a esta obra para pensar un par de cuestiones. Miren esta obra,
Se llama Pintura, es de 1956, es del Patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina. Y acá que vemos, justamente, dos líneas magistrales, dos líneas que se oponen por el color, por su cromatismo, por su forma, por la tensión que generan en el campo visual. Esto hizo Tomasello previamente esto es de 1956, y ya él en 1957 ya pasa a estas obras cromoplásticas, ¿no? Todavía esta obra de pintura es fuertemente vinculada con lo que podríamos considerar el arte concreto más dogmático. En el 56, en el 57 ya está haciendo, o mejor dicho, hacia el 60, ya está haciendo estas atmósferas cromoplásticas que las va a seguir haciendo hasta los años 90. En esta imagen por ahí no se puede apreciar algo, quienes conocen la obra de Tomasello, bueno, van a entender ahora bien lo que voy a decir, y quienes no, los invito a que busquen más imágenes, porque en esta multiplicidad de formas cónicas, cúbicas, cilíndricas, que él trabaja en estos relieves, hay planos de color que funcionan como luces que generan sombras, luces coloridas que van generando también sombras, y una sutileza y una vibración del color realmente poética. En esta obra, por ejemplo, no en las caras frontales, pero en las caras laterales, él va trabajando con distintos colores, muy vibrantes, y así como les dije que la obra de Le Parc introduce la importancia de la participación del espectador, la obra de Tomasello también, uno se va moviendo frente a estos trabajos y va captando esa luminosidad cromática tan sutil y tan pregnante, tan fundamental. En la medida que uno se mueve, va captando distintas luces, distintas sombras y un movimiento. Nosotros nos movemos y la obra va variando. Creo que hay algo más que le quería decir. Bueno, y contrapuse entonces justamente esta obra para ver cómo Tomasello parte de este arte concreto y cómo va también hacia una poética muy reconocible. Hace poco yo hablaba con una artista argentina contemporánea, muy joven, y le decía que ella en su pintura me parecía que trabajaba el color, que lo estaba trabajando como Tomasello, que lo trabajaba como logrando esas luminosidad colorida, y me dice el artista, no lo había pensado, ¿no? Lo que quiero decir, me dice, y es cierto, un artista que ubica perfectamente la obra de Tomasello. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los grandes artistas trabajan de una forma y hacen propuestas plásticas y desarrollan poéticas que son realmente inolvidables y que uno después puede verlas, puede rastrearlas en otras obras de artistas, que a lo mejor ese otro artista no lo pensó conscientemente, como esta anécdota que yo les cuento, pero están en el imaginario, están en la historia del arte, en este caso argentino. Y acá yo lo que puse, extraje justamente de la página web del MACBA, una síntesis biográfica que hay allí de Tomasello, que murió hace muy poco, en 2014. Él se había radicado definitivamente en París, en la década del 50 se trasladó a Europa definitivamente, y bueno, como dice bien acá en esta síntesis, un artista preocupado, un artista abstracto, preocupado por la geometría y el color, tanto en el plano como en relieve. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bien, todavía tenemos, o sea, son menos 10. Bueno, Así que, ¿cómo? no, son 6 menos 10, tenemos todavía, pasadas las 6, podemos seguir.
Bueno, entonces, resumiendo un poquito, y ya si quieren, si hay preguntas, podemos dejar unos minutos para las preguntas. Vuelvo al principio de este curso, ¿no? Poder abordar, introducirnos a algunas teorías y métodos de la historia del arte para comprender la creación artística de distintos momentos, la historia del arte. Acá yo hoy les presenté. ¿Quieren que cierre el PowerPoint? ¿Quieren que volvamos? Como vos te sientas cómoda. ¿Qué sugerís, Jorgelina? Si terminaste de Sí. de utilizar el Sí, PowerPoint. si quieren podemos cerrar el PowerPoint. Bueno. A ver, un segundito. ¿Ahí estamos? Sí, creo que ya se está visualizando la mía, en donde se ve la sala del museo con la muestra de la cual sos curadora. ¿Cómo no? A ver, avísame cuando nos estemos viendo ya. O sea, se está visualizando mi pantalla ahora. Te estamos viendo a vos. A ver. A ver. Bueno, yo mientras les sigo contando. Igual quería también ver si los participantes incluso quieren abrir el audio, no tengo problema. Bueno, entonces, les decía, ¿sigo, Jorgelina? Sí, ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿me ven a mí también? ¿Me ven? O sea, bueno. Está perfecto. Está bien. Sí, continúa, entonces, Laura. Lo que vemos hoy, ¿cómo? Continúa. Me vemos, gracias. Gracias, ok, porque yo no me estoy viendo. No. Entonces, bueno. Entonces, les decía, hoy vimos dos autores, uno contemporáneo a su tiempo, a Sari, el otro, el historiador suizo del siglo XX, Belflin, dos posibles propuestas para pensar, acercarnos a las obras de arte con características muy distintas, pero la idea de este curso también es hacer historia sobre esas teorías del arte y métodos para acercarse a la creación artística. Y trayendo, si se quiere, en el caso por ahí, sobre todo en el caso de Tomasello y en relación a Belflin, trayendo artistas, bueno, que son de la colección del MACBA, artistas muy buenos, y un poco para, no sé si ilustrar, pero sí para pensar desde la contemporaneidad estos métodos históricos y teorías históricas sobre la historia del arte. En las próximas clases, la clase que viene, vamos a trabajar con otros dos, con historiadores del arte, uno un historiador de la cultura, Avi Barbour, y para pensar la obra de César Paternosto, y el otro con Arnhem, un muy importante también historiador del arte del siglo XX, vinculado con las teorías de la percepción y la Gestalt, y vamos a pensar a Arnhem, vinculado con una gran artista argentina también, Martorell, de la cual el museo tiene obra, y que incluso Martorell tomó explícitamente a Arnhem. Y en el caso de Paternosto, vamos a ver la teoría de Avi Barbour y cómo un historiador importante, muy importante argentino, Buru Cuba, va a pensar la teoría de Avi Barbour en relación a la obra de Paternosto. Así que vamos a seguir haciendo historia ya más vinculada a autores del siglo XX, y
Y bueno, después en la tercera clase vamos a tomar la perspectiva de la teoría de género a través de una muy importante teórica que se llama Griselda Pollock. Vamos a tomar las obras de 3 artistas argentinas que que forman parte de la colección del MACBA. Ellas son Germaine Beck, Marta Minujín y Analía Segal, para llegar a la última clase, que la última clase va a ser un análisis crítico, cómo yo formulo un análisis crítico cuando me enfrento a un corpus de obra o a un artista. Y ahí un poco les voy a revelar un poco la cocina de cómo yo me enfrento a esto, y cómo uno abreva no solamente en las teorías del campo del arte, sino en otras también. Y ahí voy a pensar con ustedes sobre las obras de 3 artistas contemporáneos, 3 grandes artistas argentinos. Uno es Tulio de Sagastizábal, el otro es Pablo Lapadula, y el otro es Julia Masbernat, grandes artistas, vivos los 3, de distintas generaciones, de los cuales he tenido la posibilidad de haber escrito, y los conozco, y que me parece que su obra es muy interesante dentro de la poética que cada uno formula. Así que bueno, esta es un poco la idea, y no sé si hay preguntas, las escucho. En el chat, Laura, no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un minuto si alguien quiere escribir, hacernos Preguntas, dudas, alguna duda, algo que no... inquietudes. Sí. Por el momento no hay ninguna pregunta. Hola. Sí. Por favor, por el chat, porque si no los micrófonos... Pueden abrir todos los micrófonos, si quieren, no tengo problema. Sí, los micrófonos se acoplan, así que lo ideal sería... Ah, perdón. Sí. No dije nada. Si podés dejar de compartir tu pantalla, porque yo no puedo compartir la mía. Laura. ¿Yo? Sí, bueno. ¿Me decís a mí, Jorgelina? Sí, pero bueno, si no hay preguntas, cerramos, nos vamos despidiendo y nos vemos en la próxima clase, ¿te parece? ¿O querés agregar algo más? Sí, bueno, como les decía, les anticipé un poco las próximas propuestas, por si quieren ir pensando, introducción. Yo les digo, de los artistas que les mencioné, si quieren acercarse a través de la página web del MACBA, o los mismos los teóricos sobre los cuales nos vamos a referir, bueno, les dejo la inquietud. También está esbozado un poco en el programa, por si quieren ir considerándolo. Así que, y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estoy a disposición. Acá están preguntando si podemos compartir el PowerPoint. Bueno, déjenme que era un PowerPoint un poco que lo armé para esta ocasión, pero bueno, déjenme que a lo mejor le doy alguna vuelta más y se lo compartimos. Sí, por supuesto. Bueno, entonces nos vamos despidiendo y... Gracias, Laura. Gracias. Vemos. Adiós a todos, muchas gracias por estar. Gracias a todos, nos vemos. Gracias, Laura. Gracias, un gusto y un abrazo enorme. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.